Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a una nueva temporada de Sanamente. Tenemos, como pueden ver, un nuevo estudio que a su vez ha evolucionado, cosas han crecido, cosas han cambiado, igual que nosotros mismos. Durante todo el tiempo que estuvimos fuera, muchos de ustedes se nos acercaron a preguntarnos, bueno, ¿cuándo vuelven? Volvemos ahora. Y volvemos con un montón de nuevas conversaciones fascinantes, con nuevas herramientas concretas para ver si podemos evolucionar más rápido, encontrar más rápido alguna alternativa que nos haga sentir mejor, llevar mejor la vida cotidiana y relacionarnos mejor entre todos y todas. Hoy partimos con bombos y platillos de la mano de una entrevista junto a Deepak Chopra. Para quienes no lo conocen, un súper histórico y reconocido médico que ha desarrollado su carrera para avanzar en la tarea de hacernos más conscientes, de profundizar en las tareas del espíritu y ver cómo podemos alcanzar mayores niveles de bienestar. Pero traemos muchas otras cosas fascinantes y voy a ser así de misteriosa porque no los quiero detener para encontrarse con este capítulo que comienza ahora. Bueno, los sonidos, las notificaciones de pantalla son parte a estas alturas de nuestra realidad como adultos. Sin embargo, ¿a qué edad podría ser razonable que niños, niñas y adolescentes también puedan acceder a estos estímulos, o más bien someterse a ellos, diría yo? ¿Cuál es realmente el impacto que pueden tener en su desarrollo? Lo queremos ver en esta nota donde Miranda Aspe se sumergió en la pregunta aquí a continuación. Están al alcance de todos, en el transporte, para entretenernos e incluso para conocer otras personas. Las pantallas son parte de las nuevas dinámicas y de la vida cotidiana. Sin embargo, factores como el tiempo y el contenido que consumimos son importantes a la hora de poner en balance el impacto que tienen en el bienestar. A veces se hace esta diferencia de como el mundo real versus el virtual, como si el virtual no fuera real. Pero el mundo virtual hoy día es real en el sentido que afecta nuestra vida, afecta nuestra experiencia. Podemos tener experiencias negativas o experiencias positivas. Existen, ya tienen un lugar en la cultura y que es tan importante que vemos, por ejemplo, que las redes sociales incluso llegan a determinar tendencias de muchas cosas y los niños no están ajenos a eso. Y es justamente en esa etapa, la del desarrollo, en donde el uso de pantallas tiene un efecto más crítico y donde hay que poner mayor cuidado. Los niños no han desarrollado en totalidad su cerebro. De hecho, el lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad de juicio y de entendimiento de muchas cosas, termina su desarrollo recién entre los 20 y 24 años. Por lo tanto, el contenido que está hecho o las herramientas que están hechas para un adulto no son necesariamente, y generalmente no lo son, adecuadas para los niños. Las pantallas son un verdadero shot de dopamina, que es un neurotransmisor que te energetiza, que se asimila mucho y de hecho hay varios estudios en neurociencia donde se ven las imágenes con el consumo de cocaína, que se activan ciertas zonas del cerebro similares a lo que ocurre con el uso de cuando estás conectado en el celular por mucho tiempo. No es el mismo grado de actividad cerebral, pero sí es similar. Están bombardeados con pantallas por todos lados, el computador, la Nintendo. Como ahora la tecnología ha llegado a tantos lugares que los papás generalmente no tienen tiempo y es más fácil pasarle el celular para que se entretengan. Se pone un poco claro, un poco agresivo, hay que evitarlas unas horas antes de dormir porque si no cuesta mucho que se quede dormido, etc. Un estudio de Sapien Labs asegura que el bienestar mental de niños, niñas y adolescentes mejoró cuanto mayor fue la edad de posesión del primer smartphone. En Chile, 58% de este grupo obtiene su primer celular con internet antes de los 10 años. No existe un consenso, pero los especialistas recomiendan que de 0 a 8 meses no se ocupe ningún tipo de pantalla, ya que es una etapa donde el contacto físico es fundamental. Entre 2 y 5
El uso podría ser mínimo, por ejemplo a través de contenido educativo como libros interactivos. Y a medida que van creciendo, la interacción puede ser progresiva. Eso sí, algo en lo que todos los expertos concuerdan es que siempre se requiere supervisión de los adultos. Mi hijo tiene una tablet de estas que son para niños que tienen control, entonces no le aparece publicidad, no se puede meter a vínculo, hipervínculo, otros videos ni videos de adultos, y además tiene regulación de tiempo, etc. Se le limita el tiempo de uso a estos y como tiene contacto con otras personas también que juegan a través del micrófono, de repente igual yo igual juego con él, eso me sirve también estar en su mundo y saber de lo que se habla más o menos. Tenemos eso bastante controlado. Independiente de la cantidad de horas que pasen conectados, también es el contenido. Y ahí es donde la familia tiene un rol súper importante. Porque hoy día no solamente acompañamos y enseñamos cómo cruzar una calle, salimos a la calle y les decimos hay que cruzar con luz verde y no con luz roja, te pueden atropellar, sino que esa misma guía tiene que ser respecto de todo lo que ellos están experimentando en el espacio digital. Debate sobre cómo regular el uso, especialmente cuando se trata del aula, y que ha llevado a países como Francia, Italia y Finlandia a prohibir el uso de celulares en establecimientos educativos. Debate que se ha instalado en Chile, donde algunos colegios ya han aplicado la medida, mientras en el Congreso se mantiene el tema en discusión. Pero, en la práctica, ¿cómo darnos cuenta cuando el uso de las pantallas está siendo perjudicial? Cuando la pantalla se transforma en un sustituto del vínculo, por decirlo. Como una especie de chupete electrónico que complejiza la relación con el cuidador, con las figuras significativas. Si eso se transforma en un sustituto, es un problema. Yo soy una convencida de que conectar desde el punto de vista emocional con el niño es muy importante, porque es la única forma que tengo de conocerlo. A veces, claro, socialmente es mucho más fácil pasarle una pantalla para calmarlo, para tranquilizarlo, pero no es lo adecuado. Para evitar problemas de atención, trastornos del sueño y el retraso del desarrollo del lenguaje, las recomendaciones son simples. Normas respecto de horarios de uso, tiempos de uso, cuáles son las páginas o los tipos de plataformas a los cuales les vamos a permitir a nuestros hijos, hijas acceder, a qué edad, por ejemplo, usar TikTok, a qué edad usar Instagram. Si habláramos en el mundo ideal sería que si yo quiero que mi hijo esté durmiendo a las 9 de la noche, que esté durmiendo a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde ya no debiera ver más pantallas. Medidas en torno a una problemática universal que lleva a cuestionarse los hábitos que les enseñamos a los más pequeños, pero también los ejemplos que entregamos los adultos para tener sociedades con un mayor bienestar. Algo que hemos hablado demasiado en Sanamente es la necesidad de estar atentos al desarrollo de nuestra conciencia. Es una conversación que suena abstracta, pero que se puede volver muy concreta, pero sobre todo respecto de la cual podemos obtener grandes beneficios. A medida que más profundizamos y trabajamos en nuestra conciencia, mejor podemos llegar a sentirnos, o así lo dice la ciencia. Hoy tenemos el honor de tener a un escritor, conferencista, globalmente reconocido, personaje en Sanamente y en exclusiva. Su nombre es Deepak Chopra, así que le quiero dar la bienvenida. Gracias, Deepak, por estar con nosotros en Sanamente. Muchas gracias por tenerme, Paloma. Estamos muy honrados de tenerte aquí y me encantaría empezar con una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy compleja. ¿Qué es para ti la conciencia y por qué puede ser importante trabajar en ella? La conciencia es aquello en lo que ocurre toda experiencia. La experiencia de tu cuerpo, la experiencia del mundo, la experiencia de la mente, la experiencia de la imaginación. Todo ocurre en la conciencia. Así que la conciencia es aquello en lo que ocurre toda experiencia. Es aquello en lo que toda experiencia es conocida y es aquello de lo que toda experiencia está hecha. La conciencia no tiene forma, no puedes verla, porque es la conciencia la que está viendo, es lo que ella percibe. Y la conciencia no es la mente es un subproducto de la conciencia. La conciencia por sí misma es un campo de infinitas posibilidades, infinita creatividad, infinita autorregulación, infinita correlación.
También es un campo de infinita evolución, creatividad e imaginación. Sin conciencia no hay experiencia, ni de la mente, ni del intelecto, ni del ego, ni del cuerpo. Al cambiar nuestra preocupación de la mente a la fuente de toda experiencia, la cual es la conciencia, en realidad podemos entender muchas cosas. Número 1, la mecánica de la creatividad. Número 2, la mecánica del envejecimiento saludable y la vida útil. Número 3, entendemos que hay una parte de nosotros que no está sujeta al nacimiento y la muerte. Así que la tradición espiritual llaman a la conciencia el espíritu, pero esa no es una palabra de moda en estos días en la neurociencia. Así que si dices alma o espíritu, la gente piensa que estás hablando de religión, aunque la experiencia religiosa te permite acceder a lo que llamamos tu espíritu o tu alma, que es la conciencia. Ahora, ¿por qué es importante trabajar en tu propio sentido de la conciencia durante la vida? ¿Por qué crees que la gente debería ser consciente de este tipo de temas en su vida cotidiana? La razón es despertar de lo que llamamos el comportamiento normal de los humanos, que es casi como un robot biológico. No hay creatividad, hay conformidad, hay miedo a la vejez, al sufrimiento y a la muerte. Así que una vez que entramos en la conciencia, encontramos nuestra identidad más allá del espacio y el tiempo, número 1. En segundo lugar, emergen espontáneamente valores platónicos como la verdad, la bondad, la belleza, la armonía, la empatía, la compasión, el amor, la alegría y la ecuanimidad. Y número 3, perdemos el miedo a la muerte. Cada vez es más importante conectar con nuestra alma, con nuestra experiencia de felicidad, con nuestra experiencia corporal. En tu último libro, en 2022, hablas mucho de la relación entre una buena salud corporal y la sensación interior de bienestar. ¿Por qué es tan importante ser consciente de cómo trabajar nuestro cuerpo? Bueno, el cuerpo es una proyección de tu mente condicionada y tu mente condicionada es una proyección de la conciencia. Y como resultado de esto, normalmente no experimentamos lo que llamamos alegría y nos sentimos separados unos de otros, pero también nos sentimos separados del universo. Y esa es la causa de todo, desde el cambio climático hasta la injusticia social y económica, pasando por los problemas de salud, las enfermedades crónicas, la depresión, las ideas suicidas, y la falta de una biología sostenible, un planeta sostenible. Así que si queremos un mundo más pacífico, justo, sostenible, sano y alegre, tenemos que aprovechar colectivamente nuestra conciencia, que está más allá de la mente condicionada separada. Así que todos los problemas que ves en el mundo, la guerra, la hostilidad, el terrorismo, la falta de sostenibilidad, la injusticia económica social, la injusticia de género, las enfermedades crónicas, la depresión, todo esto se debe a que no experimentamos como separados unos de otros. También nos experimentamos como separados del universo. Cuando en las realidades verdaderas no estamos separados, estamos conectados con todo lo demás que está sucediendo en el universo. Tú eres doctora, así que entiendes que en algún momento de la evolución la humanidad perdió la conexión entre sus distintas dimensiones y empezamos a separarlo todo. Pero tú estás volviendo a pasar por ese camino, conectando Occidente con Oriente, conectando el espíritu con el cuerpo, y la escuela de la medicina a la escuela del desarrollo espiritual. Eres como un viajero
alguien que realmente visita el mundo. ¿Cómo crees entonces que la nueva medicina debería desarrollarse para poder tener una mejor salud? Bueno, no es un tema que solo me concierne a mí o solo a los sistemas filosóficos orientales. Ahora mismo hay muchas conferencias a nivel mundial sobre la conciencia de la conciencia. Y hay una que ocurre cada año en Arizona, donde premios Nobel, astrofísicos, humanitarios, médicos, neurocientíficos, todos se reúnen para discutir la ciencia de la conciencia. Así que si buscas en Google, si preguntas cuáles son los demás temas más importantes ahora mismo en la ciencia, el tema número 1 es ¿de qué está hecho el universo? El tema número 2 es ¿cuál es la base biológica de la conciencia? Que están conectados porque el universo no está hecho de nada y sin embargo aparece así. Y por eso los estudios sobre la conciencia son ahora un tema muy importante en muchas instituciones, incluso entre premios Nobel, astrofísicos, científicos, filósofos, tanto orientales como occidentales. Nosotros hablamos mucho sobre la conciencia en este programa y en los últimos 2 años hemos visto mucho sufrimiento, no solo en nuestra sociedad, sino en el mundo. Entonces nos encantaría saber si tienes esperanza sobre este mundo, sobre si esto todavía es privilegio de pocos o estamos alcanzando un nuevo nivel. Bueno, esa es la esperanza. La esperanza es realmente poner esto a disposición de una masa crítica de personas en el mundo para que podamos avanzar hacia un mundo más pacífico, justo, sostenible, saludable y alegre. Esa ha sido la misión de la Fundación Chopra durante los últimos 30 años. Pero ahora, gracias a la tecnología y al uso de la inteligencia artificial y las tecnologías modernas, incluida la realidad virtual, podemos hacer que la comprensión de la conciencia sea un fenómeno global. Y eso se necesita desesperadamente. De lo contrario, caminaremos sonámbulos hacia la extinción. Corrientemente tú dices que estás tratando de poner en un lugar bueno lo que la tecnología nos puede entregar y conectarlo con la evolución humana y con la sabiduría que hay en el mundo. Pero ahora parece difícil pensar en eso, sobre todo por la irrupción de la inteligencia artificial, la tecnología, las pantallas. Están a nuestro alrededor y están haciendo que nuestra vida incluso sea mucho peor. ¿Cómo crees que debe ser el uso de la tecnología? ¿Tenemos completamente perdida esa batalla o todavía podemos darle un giro y utilizarla a nuestro favor? No podemos evitar la evolución de la tecnología, así que si no se adopta la tecnología, nos convertimos en irrelevantes. Así que la tecnología es neutral. Como la utilicemos depende de nosotros, de nuestro desarrollo emocional y espiritual. En lugar de tener miedo a la tecnología, deberíamos preguntarnos cuál es el mejor uso de la tecnología. Y este es el tema de mi próximo libro, que se llama Dharma Digital, cómo utilizar la inteligencia artificial para elevar tu inteligencia espiritual y también tu salud. Ahora conectando con este tema y los hábitos. En tu conferencia hablas de qué tipo de cosas debemos hacer para sentirnos mejor y más felices, tener una mejor experiencia de la vida. Y una de esas recomendaciones tiene que ver con observar lo que comemos. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre ese punto e incluir en esta lista de recomendaciones cómo tú te relacionas con la tecnología? Sí, con la tecnología es posible medirlo todo. Ahora mismo, mientras les hablo, tengo dispositivos por todo el cuerpo que miden todo, desde el sueño hasta los niveles de estrés, el ejercicio,
la coordinación mente-cuerpo y la actividad de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. La tecnología puede ayudarnos a evaluar y medir. Todos estos dispositivos que llevo son para medir todo lo que ocurre en mi cuerpo, todo, desde el sueño hasta el estrés, la activación vagal, etc. Y usamos 10 parámetros para mejorar la salud, nuestra biología y nuestra capacidad de sanar. Así que estos 10 parámetros están mirando el propio cuerpo como un campo de conciencia, cambiando nuestra percepción del tiempo. También comprender cómo regular nuestro cuerpo internamente a través de prácticas como el mindfulness, la meditación, la indagación y la trascendencia. Pero también el papel del ejercicio, del yoga, de la respiración, de la inteligencia social y emocional, el papel de una dieta que tenga la máxima diversidad de alimentos de origen vegetal. Pero también el papel del ejercicio, del yoga, de la respiración, de la inteligencia social y emocional, el papel de una dieta que tenga la máxima diversidad de alimentos de origen vegetal, porque estimulan el microbioma, basándose en la idea que la fotosíntesis es la base fundamental de la vida en nuestro planeta. Así que cuando tienes una dieta que tiene la máxima diversidad de alimentos de origen vegetal, cambia la actividad de los millones de genes en tu cuerpo que no son humanos, que son microbianos. Así que cuando cambias los genes microbianos, cambias básicamente la actividad genética del cuerpo. Hay muchas maneras de hacer esto, incluyendo nutrientes, detección de nutrientes, suplementos nutricionales, moléculas de señal, adaptógenos y también cómo experimentamos lo que llamamos tiempo. Podemos ralentizar la experiencia del tiempo estando presentes en el momento, y cómo metabolizamos el tiempo afecta también a cómo envejecemos. Hablaré de al menos 10 cosas diferentes cuando esté en Chile sobre cómo ampliar la duración de la salud y al mismo tiempo encontrar nuestra verdadera identidad espiritual. Deepak, ¿eres bueno manejando tu propia relación con la tecnología? Por ejemplo, ¿duermes bien? Me refiero, al final tú eres tu propio experimento y para nosotros es interesante saber cómo funciona eso para ti, cuánto fallas y en qué has logrado una nueva forma de relacionarte bien a través de estos experimentos contigo mismo. Tengo cero estrés, duermo 8 horas sin problemas, tanto el sueño onírico como el sueño profundo. Y aunque tengo más de 77 años, cronológicamente mi edad biológica es aproximadamente la mitad. Así que soy el mejor ejemplo de lo que digo y no trato de presumir. Estoy muy sano, no tengo estrés en mi vida. Bueno, sabes que uno no tiene todos los días la oportunidad de hablar con alguien que es un referente global, un maestro para muchas personas. Por lo que me encantaría saber, ¿qué es lo que tú tienes pendiente de aprender? ¿En qué estás trabajando que aún no hayas logrado? Ahora mismo estoy trabajando en cómo utilizar la tecnología digital para un mundo más pacífico, justo, sostenible, sano y alegre. También en cómo elevar nuestra conciencia espiritual y también en cómo mejorar nuestro bienestar personal, porque hoy, con la posibilidad de medirlo todo, básicamente, podemos formar a distancia a cualquiera para que sea un experto en salud, mente, cuerpo. Para terminar, me gustaría saber cuál crees que es la importancia de la naturaleza en este contexto de cambio climático y todas las dificultades que tenemos para preservar la biodiversidad alrededor del mundo. ¿Cuál crees que es la importancia entonces de la naturaleza? Y también, ¿cuál es la importancia de la infancia? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con los niños en el presente para el futuro? La naturaleza, por supuesto, todos los problemas en que vemos hoy en día con el cambio climático, también con la injusticia económica social, las enfermedades crónicas, la depresión mental, son problemas creados por el hombre y ahora hay muchas tecnologías para revertirlos. Por ejemplo, el cambio climático puede invertirse totalmente si prestamos atención a la protección de las marismas marinas que amortiguan las tormentas.
resucitamos el microbioma del suelo, promovemos los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y también nuevas tecnologías para el transporte y la energía. Todo ello puede ayudar a revertir de forma inmediata incluso los problemas que consideramos más irreversibles, pero la gente no es consciente de ello. La gente tiene que ser más consciente y también tiene que tener alguna inversión emocional y espiritual en querer cambiar y revertir el cambio climático. Y está ocurriendo. Hablo con arquitectos ahora mismo, un arquitecto danés que ha desarrollado tecnologías para traer energía gratuita al mundo desde África, etcétera, etcétera. Hay muchas tecnologías. En cuanto a la infancia, todo depende de los primeros años de vida. Si a un niño se le presta atención, lo que significa escucha profunda, apreciar la singularidad del niño, afecto, amor profundo y aceptación total, entonces ese niño crecerá y será un adulto muy sano. De lo contrario, será disfuncional. Y en Estados Unidos, entonces puede presentarse a presidente. And in America, he can then run for president. It qualifies you to run for president if you're emotionally not well developed. Totally. Para terminar, si tú pudieras elegir un valor humano que pudieras esparcir por el mundo, ¿cuál sería? Amor, amor y acción. El amor sin acción no tiene sentido y la acción sin amor es irrelevante. Pero cuando el amor y la acción van juntos, puedes lograr lo imposible. Muchas gracias, Deepak. Estaremos esperándote aquí en Chile y estamos muy ansiosos de saber más sobre ti, controlar nuestra propia ansiedad por tenerte y saber lo que nos vas a contar. Muchas gracias por estar en Sanamente. Espero verte pronto. Lo espero con ansias. Muchas gracias. Como les adelantaba al inicio, el asunto de empezar de nuevo, en este caso esta sensación de que marzo se nos viene encima, puede ser totalmente complicado en cualquier momento de la vida. Por eso es importante estar atento de cuidar también la salud mental. Y más que esto se convierta en una tarea, más bien tener suficientes herramientas para sobrellevar esta realidad mejor en las actividades laborales, en la casa y por supuesto también en la vida pública, ¿no? Todos nos influimos, todos nos afectamos, por lo tanto estar atentos es muy relevante. ¿Cómo podemos hacerlo? Ignacia Sánchez se hizo esta pregunta y esta es su respuesta. Empezar el año, volver al colegio, a la universidad o al trabajo, llegar a un lugar nuevo. Los nuevos comienzos son situaciones desafiantes que podrían desencadenar emociones tales como el estrés o la ansiedad. Uno normalmente se prepara frente a esta incertidumbre con estos mecanismos de defensa psicológico que es la ansiedad, la alerta al medio y esto se pone en disposición de todas nuestras herramientas psicológicas y cognitivas para poder organizarnos, ordenarnos, planificarnos y echar a andar esta maquinaria una vez más. En general nuestras emociones aparecen por algo, ¿ya? Entonces si siento susto, siento ansiedad, me enojo, etcétera, algo me está diciendo esa emoción. Y usualmente en nuestra sociedad tendemos a ocultarlo porque sentimos que está mal. Muchas veces ocupamos marzo para decir, ya voy a dejar de fumar, voy a cambiar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, etcétera, de nuevo con todas estas expectativas. Pero la verdad es que marzo es como cualquier otro mes, solo que tal vez la mayoría de las personas vuelve de vacaciones, se inicia el colegio, etcétera, pero es un continuo. Ya nuestra vida es un continuo, entonces si pasamos diciendo solo en marzo voy a cambiar, lo más probable es que no cambiemos nada y no generemos una rutina real que sea saludable. Antiguamente se creía que nuestras habilidades eran fijas y que no se podía hacer nada en contra de eso, pero nuestro cerebro es plástico, lo que nos ayuda a aumentar nuestra capacidad para aprender y desarrollar nuevas conductas. Los hábitos y las costumbres son cuestiones que se incorporan a lo largo de toda la vida, por lo que podemos enfrentar estos nuevos comienzos de diferentes maneras. Tener ciertas medidas básicas de cuidado de la rutina, porque es muy fácil quemarse en las diferentes actividades que uno pueda tener y responsabilidad a lo largo del año. Y para poder cuidarse hay como una regla que es muy general y que se puede adaptar al caso particular, pero es la regla de 8x3, que es 8 de sueño, 8 de descanso o de, en el fondo, gestión de la vida personal y 8 de trabajo.
Y en la medida que uno mantenga ese equilibrio y pueda generar un buen equilibrio ocupacional en esos diferentes elementos, pues entonces va a ser fácil llegar a fin de año con una buena rutina. Dentro de esas 8 horas de descanso es recomendable tener, por ejemplo, actividades que involucren interacciones familiares, interpersonales con amistades, movimiento físico y contacto con la naturaleza. Además, es importante mantener siempre una buena hidratación. Si no tomamos agua podemos estar más irritables, enojarnos más fácil, marearnos y sentirnos físicamente muy mal. Y esto es algo que debe preocuparnos no solamente por nosotros, también por nuestro entorno. Es importante pensar que tenemos que regular nuestras emociones para cuidar nuestra salud mental, pero también cuidar nuestro entorno y comunidad para que esas personas también puedan estar bien conmigo. Es preguntarnos cómo estamos. Pero de verdad, porque en Chile ocupamos harto como este modismo, como hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y es todo rápido y nadie pensó nada. Y a veces estamos súper tristes e igual decimos bien, ¿y tú? Entonces tomarnos el tiempo, que va a ser unos segundos, y preguntar auténticamente cómo estás. Y responder pensando, no con la muletilla del bien, ¿y tú? Como ya con eso yo, por ejemplo, puedo alertar a mis colegas o a mi familia o a las personas que yo siento de confianza para que si no estoy tan bien, me puedan escuchar, podamos compartir un momento de distracción. Necesitamos un trabajo individual y colectivo para poder sobrellevar mejor la carga del año. Según expertos, organizarse y planificar es una de las maneras para enfrentar mejor nuestras tareas. También en el momento en que uno termina las vacaciones, empezar a pensar en cómo podría ser la siguiente vacación. Porque de alguna manera es como ponerse una zanahoria en el horizonte cuando uno está con todo el bajón de haber vuelto al trabajo, ¿cierto? Y una manera de incentivar el ánimo para poder llegar a la meta y de organizarse de buena manera y con tiempo también. Las agendas, los calendarios, todas estas aplicaciones como Calendar que nos ayudan a agendar y destinar tiempos protegidos para cada tarea nos van a ayudar. ¿Por qué esto es súper importante? Porque me permite anticipar. Entonces, por ejemplo, si yo el día domingo o una semana atrás veo en mi calendario qué tengo tachado, por ejemplo, si tengo todo lleno en mi calendario o si tengo espacios, puedo anticiparme a cómo va a ser esa semana, ¿cierto? Me planifico. Y cada vez que podemos anticipar, nuestro cerebro se calma, porque significa que tenemos todo como bajo control. Saber gestionar la rutina y encontrar tu equilibrio no es tan difícil como puede parecer. La invitación es a llevar a la práctica algunas técnicas, incorporarlas en tu vida cotidiana y así mejorar día a día tu bienestar. El Parkinson es una enfermedad degenerativa que puede aparecer a medida que vamos envejeciendo. Es una enfermedad degenerativa. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué hacer para sobrellevarlo de mejor manera? El neurólogo y director del Paris Brain Institute, Alexis Bryce, lo responde en la siguiente cápsula de experto. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que las neuronas degeneran progresivamente, y esta neurodegeneración explica los síntomas que presentan los pacientes. Y estos son bien conocidos. Hay temblor, hay enlentecimiento de los movimientos, que normalmente se pueden corregir, al menos inicialmente, con un tratamiento que es sustitutivo, aportando el precursor de un neurotransmisor, que es la dopamina. Hoy en día es una enfermedad que se debe sobre todo al envejecimiento. Lo que sabemos es que, por supuesto, si tienes una vida sana, si practicas deporte, si comes alimentos adecuados, etc., estarás más sano y probablemente reducirás la manifestación de la enfermedad. Hay que hacer lo mejor que podamos para mantenerlos activos en su vida, para permitirles tener la máxima autonomía y que no se centren solo en la enfermedad y tener menos vida social. Así que integrar a los pacientes en la vida de la familia, en su vida social, en la sociedad, es muy importante para los pacientes y para su bienestar.
Y tener este tipo de apoyo para una vida lo más normal posible es realmente importante. Pero vemos que en todas las sociedades, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas suelen estar un poco estigmatizadas. Y tenemos que hacer entender a la gente que es muy importante que las personas afectadas sigan activas y viviendo en sociedad. Remain active and living in the society. Of course, it would be even better. Por supuesto, sería aún mejor si pudiéramos tratar no solo los síntomas, sino la enfermedad. Y eso es sin duda un reto en la enfermedad de Parkinson. Llega este momento de punto de encuentro, que es ya tradicional, histórico en Sanamente, donde compartimos algunas ideas, informaciones, cualquier cosa que nos ayude a sentir mejor. Como ustedes saben, el pasado 20 de marzo conmemoramos el Día Mundial de la Felicidad. Esta es una instancia que, como toda conmemoración, nos invita a reflexionar sobre qué tan felices estamos, cómo estamos en relación a otros lugares del mundo. Y para eso queremos revisar algunas de las cifras que podrían arrojar algunas luces. El Informe Mundial de la Felicidad es un informe que se realiza en colaboración entre Gallup y el Oxford Wellbeing Research Center, la red de soluciones para el desarrollo sostenible de la ONU y el Consejo Editorial del Informe Mundial de la Felicidad. O sea, vamos que tiene varias instituciones y ubicó a Chile en el puesto número 38 entre los países más felices del mundo y el cuarto de Latinoamérica. ¿Ustedes qué opinan de eso? Por otra parte, el último informe de Felicidad Mundial 2024, realizado por Ipsos, afirma que nuestro país se posiciona ligeramente por debajo del promedio mundial, con un 68% de las personas declarándose felices, lo que muestra un descenso de 11 puntos respecto de 2023 y hace que Chile deje de ser el país que más disminuyó su indicador de felicidad en el último año. Más allá de los números, algo que nos parece interesante es que por un lado nos empieza a importar como planeta que seamos felices o infelices, y más que si estamos más arriba o más abajo, qué tanto nos sentimos que nos resuena ese lugar y qué podemos hacer para estar mejor, ¿no? Bueno, nos vamos a escuchar ahora a la calle a ver qué recomiendan ustedes. Me llamo Marta, tengo 44 años. Yo cuando me siento mal, generalmente, si es por algo triste, lloro y luego que me calmo, pienso si hay una manera de solucionarlo y si hay una manera de solucionarlo, me ocupo y de lo contrario trato de soltarlo, que no es fácil pero se puede. Y en términos prácticos, hago deporte y si fuera muy dramático, voy donde mi mamá. Buscar un lugar seguro donde poder conversar sin que te juzguen y bueno, si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Venimos hace un buen rato tratando de comprender a los más jóvenes y muchas veces los miramos con cierta sospecha respecto a cómo se relacionan con el trabajo. A veces muchos jefes los sienten como poco comprometidos. Sin embargo, a veces tal vez hay que detenerse a mirar cómo miramos y tal vez podemos recoger de ahí un fruto para imaginar cómo puede ser el futuro y de nuestro propio bienestar, ¿no? Hoy queremos hablar de un concepto que ha empezado a surgir a propósito de un artículo en la revista Fortune, que es la idea de la ambición silenciosa, una manera que tienen las personas más jóvenes de relacionarse con el trabajo y con la ambición que renueva la mirada que tal vez podemos tener sobre nuestra propia ambición y nuestra forma de relacionarnos, en este caso, con el trabajo. Hoy queremos hablar en particular de eso
con Juan Pablo del Río, doctor en Medicina de la Universidad de los Andes, psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile y miembro relevante del núcleo IMAI, que se dedica justamente a profundizar sobre la salud de jóvenes, adolescentes y cómo ellos pueden trabajar hoy día con su propio bienestar. Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por la invitación y por darnos el espacio de conversar de este tema tan relevante y que está adquiriendo mucha fuerza en el último tiempo. Quería partir sobre eso, que en el fondo, si pudieras definirnos en una línea, ¿qué es la ambición silenciosa? Mira, la ambición silenciosa es básicamente un cambio de paradigma en las prioridades que están teniendo especialmente la generación millennial y la generación Z a la hora de enfocarse en su relación con el trabajo. Entonces, uno habla de ambición silenciosa cuando cambia la prioridad en lo que antes era escalar en los puestos laborales, conseguir quizás un mejor sueldo, aumentar la productividad. Lo estamos cambiando por priorizar el tiempo con la familia, generar un balance entre la vida personal y la vida laboral, lograr un cierto equilibrio entre estos ámbitos. Entonces, ambición silenciosa es un poco paradójico, claro, impreciso, porque queda como que no se tuviera ambición. Pero en realidad no es que no se tenga ambición, es que la ambición cambió. Es interesante también porque lo pueden haber nombrado de esa manera. ¿Será porque tiene que estar oculto todavía? Exactamente, y viene en realidad desde antes. Hay todo un fenómeno de hablar de las aspiraciones silenciosas, la renuncia silenciosa y una serie de nombres que nos estaban diciendo que esto no podía salir a la luz. Había como cierta vergüenza, cierta sensación de ser menos por no poner la productividad laboral en el primer lugar. ¿En qué se traduciría en términos concretos en estas nuevas generaciones? ¿Qué decisiones están cambiando y cómo esto afecta a la misma generación y a quienes interactúan con ella? Te hice como 3 preguntas, puedes contestar de a una. Vamos a ir por orden, no te preocupes. Mira, en las decisiones puntuales, yo te diría que lo que está cambiando en el mercado laboral es qué se prioriza en la selección de un trabajo. Entonces, por ejemplo, si antes el parámetro principal era el sueldo, hoy día se prioriza un equilibrio, puede ser en las horas laborales, puede ser un equilibrio en la posibilidad de teletrabajar, por ejemplo, un equilibrio en la posibilidad de facilidades de permiso. Entonces, en lo concreto, esto es un cambio en lo que se selecciona. Y eso yo creo que en el diálogo es fundamental, porque ¿a qué apunta en última instancia? A marcar el límite entre mi trabajo y mi vida personal. Es decir, yo no soy mi trabajo es más bien un medio y por lo tanto mis prioridades pueden estar puestas en mi vida personal, sin que esto sea algo que necesariamente se vuelva silencioso, digamos. Ahora es interesante cómo coexiste, porque cuando las personas que trabajan con más jóvenes antes recibían como sus instrucciones como no, es que lo que necesitas es un propósito, porque el propósito es lo que compromete a las personas. Sin embargo, esta idea de decir yo no soy mi trabajo, tal vez no me importa tanto el propósito. Entonces, ¿cómo ves tú que esas cosas coexisten en esta población específica de jóvenes y adolescentes? Yo pienso que esa es la trampa de llamarle ambición silenciosa, porque suena como que la ambición se fue y el propósito se fue, cuando en realidad lo importante de esto es que hay un cambio en el propósito, en el sentido de que si bien mi propósito ya no es, por ejemplo, escalar en la empresa, mi propósito se puede volver tener una vida familiar más rica, o pasar más tiempo en la crianza de mis hijos e hijas, o pasar más tiempo haciendo algún hobby o algo que me llene. Entonces, yo no creo que hay que pensar en una pérdida del propósito, sino más bien en un cambio. Y esa es la clave. Hay un cambio de paradigma en el propósito, en la relación laboral. Igual también hay algo que me surge de tu respuesta y tiene que ver con empezar a entender que las cosas no son una o la otra, sino todas juntas, ¿no? Probablemente el propósito sea ser feliz yo en mi vida personal y contribuir a un mejor planeta, como que es difícil, no sabemos pensar tanto de esa manera, ¿no? Más complejamente. Y por eso me gustaría avanzar un poco hacia ¿qué consejos le darías tú eventualmente a las personas que administran a estos nuevos jóvenes tan complejos para mantenerlos cerca e interesados en trabajar? Claro, yo creo que eso que dices tú, los jóvenes complejos, es como la gran imagen que hay, digamos. Llegaron los millennials, la generación Z, a quejarse, a decir que no quieren trabajar, que son unos flojos.
Pero en realidad yo creo que lo importante es aprender de esa posibilidad de repensar mi relación laboral, de repensar mi puesto en el trabajo. Entonces, no tiene tanto que ver con pensar en alguien que se está incorporando y que no quiere trabajar, sino más bien con aprender de a mirar desde ese lugar. Exactamente, exactamente. Y de que puede haber la posibilidad de un equilibrio. Y de que ese equilibrio es posible. Ahora, como dices tú, esto es variable y en el fondo no estamos diciendo que todas las personas vayan a tener la misma ambición. Es muy legítimo que alguien quiera crecer en su trabajo, pero tenemos que dar espacio para que sea legítimo también aquel que quiera mantener el equilibrio. Es interesante también la carga que le pone. Para mí la complejidad, siendo yo misma una persona compleja, siempre ha sido algo bueno. Pero efectivamente la complejidad como algo malo y la verdad es que es la condición de existencia hoy día. O sea, exacto. El mundo es complejo, punto. Es una condición, ¿no? Multivariable. Ahí me encantaría avanzar hacia qué herramientas tal vez deberíamos desarrollar para que este proceso de adaptación transgeneracional sea más fácil. O sea, pienso en herramientas concretas de, no tengo idea, escucha, de conversación, espacios de diálogo, porque es difícil empatizar con un otro tan distinto a veces. Y resulta que el cambio generacional fue medio abrupto, o al menos así es como lo sentimos los mayorcitos. Y yo creo que ahí también hay un tema que no podemos soslayar, que es que venimos saliendo de la pandemia y es una lata tener que seguir diciéndolo, pero la pandemia nos obligó. Pero esa cola va a ser larguísima en el tiempo, ¿no? Y nos obligó a replantearnos muchas cosas, porque trabajábamos desde la casa, entonces teníamos que forzar la distinción entre mi vida personal y mi vida laboral. Y ahí yo creo que entendiéndolo desde ese quiebre, desde lo concreto, uno tiene que recomendar la apertura al diálogo. Y desde el punto de vista de personas que están en cargos de liderazgo, abrirse a que haya la posibilidad de encontrar un equilibrio y que la ambición no sea solamente llegar a una gerencia. Oye, y para cerrar me encantaría preguntarte, retomando mi introducción, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de las nuevas conciencias y de las nuevas necesidades de aquellos que van a gobernar el mundo en los próximos años? Mira, yo creo que nos pone ante dos situaciones de encrucijada, diría yo. Porque primero, si yo hablo de un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, me obliga a cuestionarme mi vida personal. Porque entonces digo, al parecer no soy solo mi trabajo, ¿qué estoy siendo además de mi trabajo? Y eso creo que es un regalo al final. Es un regalo, pero es también un desafío. Durísimo. Porque me lo tengo que plantear y tengo que abrirme a la posibilidad de que tenga que crecer en ese espacio personal. Claro. Y por lo tanto yo te diría que la encrucijada a la que nos pone es por un lado esa y por otro la esperanza o la convicción de que el equilibrio es posible. O sea, durante mucho tiempo se pensó que si uno no se dedicaba, no entregaba su vida entera al trabajo, iba a ser una persona fracasada, iba a ser una persona sin éxito. Sin embargo, el segundo gran planteamiento que nos hace esta generación y esta ambición silenciosa es esa, que tener un equilibrio entre salud mental y vida laboral es posible. Ambición expuesta vamos a tener que renombrar, la ambición abierta, ambición salida, no sé. No más silenciosa, por favor. Hay algo que rebautizar. Muchas gracias por esta conversación, Juan Pablo. Muchas gracias, Paloma. Tenemos tantas cosas que están cambiando al mismo tiempo y lo fascinante son las oportunidades que nos está abriendo. En este caso, por ejemplo, imagínense lo que puede llegar a ser, en mi caso, no sé, tener 60 años y estar trabajando en otra cosa con esta nueva vida, puede que sea mejor que la vida actual, ¿no? ¿Quién sabe? Muchas oportunidades para todos. Y también existen oportunidades para todos en comprender la interacción y cómo esa interacción nos puede beneficiar. Ayudar a otros, sabemos que es teórica y moralmente bueno. Sin embargo, la importancia de la solidaridad ha sido cada vez más remarcada por los nuevos hallazgos de la neurociencia. Tiene un impacto en nuestro bienestar. Ser solidario no solo ayuda al otro, sino que me ayuda a mí mismo. ¿Cómo? Veámoslo en la siguiente cápsula. Estás en el recreo y ves a tu amigo que no trajo su colación.
Divides la tuya y le pasas la otra mitad. Se siente bien, ¿verdad? La solidaridad se encuentra en grandes o pequeñas acciones y su poder no solo impacta a quien recibe el apoyo que entregas, sino también a ti. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pittsburgh apunta a que ayudar a otros aumenta los sentimientos de conexión social que activan las regiones del cerebro vinculadas a los comportamientos de cuidado de los padres en los animales. Beneficios que son aún mayores cuando el apoyo entregado es específico, acción que permite una menor actividad en la amígdala cerebral, lo que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Al ser solidarios también se activa la empatía, la que nos permite expresar compasión y a tener en cuenta a los que nos rodean. Pero eso no es todo. Estudios apuntan a que la solidaridad es contagiosa. Las personas generosas producen un efecto cascada y con sus actos lograrían inspirar a otras 3. Así que ya sabes, sigue compartiendo y activa tu cascada de generosidad para que más personas se vayan beneficiando de la solidaridad. En este nuevo espacio queremos entregarles una recomendación, pero de libros, obras u otra manifestación artística que pueda ayudarnos a todos y todas a tener nuevas herramientas, a comprender algo sobre la salud mental, etc. En el contexto del Día Mundial del Síndrome de Down, que fue el pasado jueves 21 de marzo y como parte de la celebración de los 10 años del Centro UC Síndrome de Down, se lanzó el libro La emoción de crear, artes, aprendizaje socioemocional y discapacidad. Como dice su nombre, está ideado para crear experiencias de aprendizaje desde las distintas disciplinas de las artes, desde el teatro, la danza, la música, las artes visuales para personas con discapacidad cognitiva. Este documento invita a reflexionar sobre cómo las artes, tanto en espacios educativos formales y no formales como en espacios públicos, son efectivamente un potenciador para la expresión y el ejercicio de los derechos de las personas. Veamos lo que nos dijo una de las editoras del libro, Macarena Lizama. Puede ser usado tanto por profesores, del punto de vista de la aplicación de actividades directas en el aula, pero también puede ser utilizado como una herramienta docente para estudiantes que estén en proceso de formación en sus disciplinas, ya sea desde las artes o desde la propia educación. Y también esto puede ser utilizado por las familias o por terapeutas que trabajen en forma dirigida con grupos de personas en situación de discapacidad. Tenemos tantas tareas por delante, tanto que aprender en este misterioso camino de la vida, pero por suerte tenemos también una temporada completa donde vamos a profundizar sobre estas herramientas, vamos a hablar con un montón de personas fascinantes, así que desde ya los queremos dejar invitados. Pero antes de irnos, queremos ayudarlos a recordar algunas de las cosas más importantes que pudimos hablar en este capítulo. Primero con Deepak Chopra, ni más ni menos, tuvimos la oportunidad de profundizar sobre la necesidad de trabajar nuestra conciencia y lograr una comunicación entre nuestro ámbito espiritual y nuestro cuerpo, dos cosas que hemos hablado siempre como si fueran distintas, pero sabemos, están integradas. Además, aprendimos cómo la organización, la planificación y la anticipación podría de verdad ayudarnos en esta difícil etapa que son los comienzos, que puede ser marzo, el inicio de año o una nueva tarea como lo es una nueva temporada de Sanamente, que me consta ha sido muy planificada. Así que hemos podido administrar nuestro estrés de este comienzo con ustedes un poco mejor. Y para terminar, entregamos algunos antecedentes claros sobre cómo podemos relacionarnos con las pantallas para evitar esos impactos nocivos que queremos evitar en nuestros niños y niñas. Y para eso, ¿cuál es nuestro rol como adultos mediadores para proteger ese espacio para la infancia? Y también todo lo que deberíamos aprender nosotros sobre cómo relacionarnos con esta nueva tecnología. Les recordamos que quienes necesiten ayuda en este momento, que estén pasando por una situación difícil y requieran apoyo psicológico, pueden hacer uso de la línea que está disponible 24 horas de prevención de suicidio. No estás solo, no estás sola. ¿Cómo lo hacen? Marcando el asterisco 4141. Nosotros destacamos esta tarea. Es una iniciativa que ha tenido mucho éxito, que tiene muchas consultas, lo que habla de la enorme necesidad de cuidarnos unos a otros que tenemos todos y todas en este momento. Y por lo mismo, si ustedes saben que alguien necesita ayuda, acuérdense de prestarle esa ayuda.
Como vimos también en nuestra cápsula, la solidaridad nos beneficia a todos, beneficia a la comunidad, beneficia a quien ayudamos y nos beneficia también a nosotros mismos. Así comenzamos esta temporada, espero que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas, estaremos muy atentos tratando de escuchar lo que quieren oír, lo que quieren saber y nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.